Bajo el abrasador sol del Medio Oriente, en un laberinto tallado en la dorada piedra caliza, se encuentra una ciudad que no pertenece al tiempo, Jerusalén, el epicentro de la fe y también el centro de numerosos conflictos. Millardos de personas consideran este punto en el mapa su hogar espiritual. Sin embargo, en el corazón de esta ciudad, en pleno centro del barrio cristiano, se alza un edificio diferente a cualquier otro, la Iglesia del Santo Sepulcro. Este no es simplemente un templo, sino un laberinto de capillas, santuarios y oscuros pasajes que ha sido construido, destruido y vuelto a construir a lo largo de 17 siglos. Cruzados, persas, bizantinos y otomanos, todos dejaron su impronta en este lugar, pero todos ellos levantaron muros alrededor de un lugar singular, un punto en la tierra que, según la leyenda, cambió el rumbo de la historia humana, el sitio donde se dice que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado. Cada año millones de peregrinos llegan aquí, tocando la piedra que se considera el lugar de descanso final de Cristo. Sin embargo, por siglos, lo que se ha ocultado dentro de este santuario ha permanecido sellado, cubierto de mármol, protegido no solo por la fe, sino también por el delicado equilibrio entre 6 distintas denominaciones cristianas que celosamente custodian cada centímetro. Durante siglos, ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo sobre la forma de reparar unas escaleras. ¿Qué se puede decir entonces sobre la apertura de la tumba misma? En 2016 ocurrió lo imposible. Una catástrofe me brindó una oportunidad. El santuario conocido como Kubukliyya, una pequeña capilla dentro del vasto templo, se estaba literalmente desgastando. Los años de terremotos, el humo de las velas y la presión diaria de miles de peregrinos habían dejado su huella. Las autoridades israelíes lo declararon inseguro y emitieron un ultimátum. Las iglesias debían llegar a un acuerdo sobre las reparaciones o el templo se cerraría para siempre. Por primera vez en siglos, facciones en conflicto, como la ortodoxa griega, la católica romana y la armenia, se vieron obligadas a actuar. Se dirigieron a un equipo de científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, expertos que habían restaurado la Acrópolis. Su misión era salvar el santuario. Sin embargo, los científicos tenían un plan secreto. Si iban a desmontar la tumba para salvarla, tendrían una oportunidad única en la vida para mirar dentro, para explorar debajo de una losa de mármol que no se había movido desde al menos 1555 y posiblemente desde mucho antes. ¿Qué hay realmente en su interior? ¿Vacío o algo que el mundo no está preparado para ver? La investigación que iniciaron abrió una caja de Pandora que conectaba antiguas leyendas con la ciencia del siglo XXI, junto a otro descubrimiento, aún más perturbador, escondido a solo unas millas de distancia. Un descubrimiento que amenaza la misma base de la fe. El equipo de Isofin llegó bajo un velo de secreto, liderado por la profesora Antonia Marapoulou. Sabían que no había margen para errores. El mundo estaba observando, el Vaticano estaba observando, los patriarcas estaban observando. Tenían solo 9 meses para completar esta tarea inimaginable. 9 meses para estabilizar una estructura que podría colapsar en cualquier momento. Antes que nada, el principal premio se ocultaba en su interior, la tumba misma, una capilla dentro de una capilla que, según la leyenda, rodea los restos de la cueva que el emperador Constantino y su madre Helena identificaron en el IV siglo como el lugar de enterramiento de Cristo. Fue Constantino quien ordenó la demolición del templo romano de Venus construido en este sitio y tallar la roca alrededor de la tumba, dejándola como un santuario independiente. ¿Pero es esto cierto? ¿O simplemente una ficción piadosa creada para darle a la nueva religión imperial un poderoso símbolo? El equipo de Marapoulou no tenía otra forma de descubrirlo, así que comenzaron su labor. Cada noche, cuando el templo cerraba a los peregrinos, comenzaba una carrera contra el tiempo. Los trabajadores, vestidos con cascos de seguridad y trajes protectores, se asemejaban a astronautas que habían aterrizado en otro mundo. Trajeron consigo tecnología que los fundadores del templo considerarían mágica: drones con radar de penetración terrestre y escáneres láser capaces de escanear cada milímetro de piedra con una precisión que no deja lugar a la conjetura. Los primeros escaneos con radar fueron alarmantes. Mostraron que casi no había nada bajo el suelo de Kubukliyya.
Los años de exposición al agua, filtraciones y escombros de construcción habían reducido la fundación a un material blando, pero el radar también reveló algo más. Bajo el revestimiento de mármol del edicule aún existían restos de la pared de roca original. La leyenda no era solo un mito. Bajo todo ese dorado y mármol se encontraba un verdadero hallazgo del siglo. El equipo comenzó a desmantelar. Era una operación arqueológica de alto nivel. Primero removieron la pesada jaula de hierro, un exoesqueleto poco estético instalado por los británicos para prevenir el colapso del edificio. Fue como quitar las vendas de un paciente gravemente herido. Al remover la reja, una piedra se mostró ante ellos. El revestimiento de mármol turco del siglo XIX estaba todo agrietado y manchado. Con un cuidado escrupuloso quitaron las losas una por una, marcando cada una. Bajo esta capa se halló una obra de piedra de la época de los cruzados del siglo X. Literalmente, iban despojando capas de historia. Cada estrato contaba una narración de destrucción y restauración. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Qué se ocultaba en pleno centro? ¿Qué escondía la losa sobre la que, según la leyenda, yacía el cuerpo? En octubre de 2016, la restauración estaba en pleno apogeo, pero el momento más delicado aún estaba por llegar: la apertura de la tumba. Los líderes de la iglesia otorgaron su bendición, soltando una condición. El equipo solo tendría 60 horas. 60 horas para abrir el santuario, documentar todo lo que encontraran y volver a sellarlo. Posiblemente para siempre. La atmósfera era eléctrica. En la noche del 26 de octubre el templo fue acordonado. Solo estaban presentes los científicos, algunos miembros del clero y un equipo de filmación de National Geographic que tenía acceso exclusivo. El corazón de la Kubuklya es una pequeña habitación que solo puede albergar a 4 personas. En su centro se encuentra una losa de mármol, suave y desgastada por el toque de millones de manos. Fue su equipo el que debía moverla. Insertaron palancas de metal debajo de la losa. El crujir del metal y de la piedra fue el único sonido en el enorme templo vacío. Con lentitud, centímetro a centímetro, movieron la masiva losa. Todos contendían la respiración. Lo que vieron debajo no era la respuesta esperada. Era otra capa de misterio. Bajo la losa que todos consideraban antigua, había una gruesa capa de mortero gris, escombros de construcción y relleno. El equipo se quedó perplejo. ¿Era eso todo? ¿Era simplemente un engaño creado por restauradores del siglo XV? Comenzaron a trabajar con fervor limpiando el desorden. El tiempo corría. Excavaron a mano, examinando cada partícula. Y entonces, bajo una capa de escombros, sus herramientas golpearon algo duro. Otra losa, esta vez gris, con una grieta en el medio y una pequeña cruz esculpida sobre ella. Esto no era un trabajo moderno. La piedra era antigua, muy antigua. Era la losa que los historiadores creen que fue erigida por los cruzados en el siglo X. La habían encontrado. Esta era la losa mencionada por los peregrinos medievales. Pero, ¿por qué estaba oculta? ¿Por qué estaba cubierta por otra losa anónima y llena de basura? ¿Se hizo esto para protegerla o para ocultar algo? El tiempo apremiaba. Tenían que excavar más profundo. El equipo tomó una decisión. La segunda losa, la del cruzado, también debía ser movida. Esto representaba un riesgo aún mayor. Era frágil. Si se rompía, se destruiría una pieza invaluable de la historia, pero debieron haberlo previsto. Regresaron a las palancas y soportes. Con increíble cuidado, levantaron la agrietada losa gris. El aire se llenó con el polvo de los siglos. Cuando el polvo se asentó, todos en la habitación quedaron en silencio. Lo que tenían frente a ellos era imposible. No era mármol ni roca artificial. Era la original. Una losa de caliza de color beige claro, una banca funeraria tallada en la pared de la cueva. El lugar verdadero. La leyenda era cierta. Ante ellos estaba lo que Constantino había ordenado preservar, el lecho de caliza donde, según una tradición de 4 siglos de antigüedad, el cuerpo de Jesús reposó después de los eventos descritos. Era un shock arqueológico. Todos pensaban que lo original había sido destruido hace mucho tiempo por los persas en 614 o por el califa Fatimi al-Hakim en 1909, quien supuestamente arrasó la tumba. Pero se habían equivocado o su gente les había mentido.
La fundación de la tumba había sobrevivido, estaba justo aquí. Los instrumentos del equipo trabajaron sin descanso, escanearon, fotografiaron y tomaron medidas. Necesitaban documentar cada milímetro antes de reponer las losas en su lugar. Pero la profesora Marapulú hizo el movimiento más importante. Notó los restos del mortero que mantenían la losa del cruzado unida al lecho original. Este era la clave. Con mucho cuidado, tomó muestras de este mortero, así como de las que sujetaban la losa superior anónima. Estas pequeñas piezas de material de construcción podrían contar una historia que las piedras no podían. Podrían decir cuándo fue abierta y sellada la tumba por última vez. El reloj marcó. Pasaron 60 horas con un sentimiento pesado. Los científicos comenzaron el proceso de sellado. La losa del cruzado fue devuelta a su lugar. La capa de desechos fue reemplazada con materiales seguros modernos. La losa de mármol superior fue colocada nuevamente en su sitio. El secreto quedó nuevamente oculto. La tumba fue salvada. Pero la investigación solo comenzaba. Las muestras fueron enviadas a Atenas, donde llegaron a 2 laboratorios de datación distintos. El equipo utilizó una técnica llamada luminiscencia estimulada ópticamente. Este método permite determinar cuándo un mineral, como el cuarzo en disolución, vio la luz del sol por última vez. Básicamente indica cuándo se mezcló la solución. Los resultados para la capa superior, entre la losa anónima y la losa del cruzado, fueron los esperados. Mostraron una fecha en el medio del siglo XV, lo que coincidía con la famosa restauración de 1555. Todo resultaba lógico, pero luego llegaron los resultados para la capa inferior de mortero, que se encontraba directamente sobre el lecho de enterramiento original y debajo de la losa del cruzado. Los científicos esperaban ver una fecha de la era de los cruzados, aproximadamente del siglo X. Después de todo, ellos fueron quienes instalaron el lecho mortuorio, pero los instrumentos mostraron algo más, algo que los llevó a doble verificar la calibración. El resultado no era del siglo X, ni del X, ni del IX. La fecha que los instrumentos mostraron fue 340 a.C., más o menos unos años. Fue asombroso. Era solo unos años después que los funcionarios romanos de Constantino habían llegado a Jerusalén, encontraron la cueva y construyeron el primer santuario. Los cruzados no fueron los primeros en sellar la tumba, fueron los romanos. Esta era evidencia científica, evidencia física directa que vinculaba el lecho de enterramiento original no solo a una tradición abstracta, sino a un evento histórico específico descrito por Eusebio de Cesarea, el evento de la identificación de la tumba de Cristo. El mundo se quedó estupefacto. National Geographic lanzó su película. Por primera vez, ciencia y fe convergieron en un punto tan dramático. La tumba que millones veneraban era, de hecho, la misma que había sido venerada durante al menos un siglo. Se trataba de una victoria arqueológica de proporciones increíbles. Pero aquí la investigación toma un giro agudo y perturbador, dado que la confirmación de que este es un santuario constantiniano no implica que sea la tumba de Jesús. Esto solo confirma que las personas creían en este lugar en el siglo IV. ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si la cripta real estaba en otro sitio? ¿Y si ya había sido encontrada y deliberadamente ignorada? Nuestra investigación se mueve desde los oscuros y iluminados por velas pasillos de la iglesia del Santo Sepulcro hasta un polvoriento y desapercibido sitio de construcción. La acción transcurre en el vecindario de Talpiot, un tranquilo suburbio al sur de Jerusalén. El año es 1980, 36 años antes de la apertura del Edi Kul. Los trabajadores están despejando el terreno para un nuevo complejo residencial cuando el cucharón de una excavadora golpea una roca. Abren el techo de una antigua cueva funeraria. La construcción se detiene inmediatamente. Se llama a arqueólogos al sitio. Es un procedimiento estándar en Jerusalén, una ciudad construida sobre capas de historia. La apertura de tumbas aquí es una rutina. El arqueólogo Joseph Gatt llega al lugar para llevar a cabo una operación de rescate habitual. Desciende a una sala tallada en la roca. Dentro encuentra lo que esperaba, una cueva funeraria de la época del Segundo Templo, el periodo en el que se dice que vivió Jesús. El interior está desordenado, 10 osarios, que son cajas de piedra para huesos.
Esta era la práctica funeraria judía de esa época. El cadáver se dejaba en el nicho durante un año y, luego de que la carne se había podrido, los huesos se recogían y se colocaban en esas cajas para el enterramiento permanente. Gatt catalogó los hallazgos. Algunos osarios eran simples, otros estaban decorados. 6 de ellos tenían inscripciones, nombres grabados en piedras. Los registró en su diario de campo. Luego, como exige la ley, los osarios fueron retirados y los restos humanos fueron entregados a las autoridades religiosas ortodoxas para su inhumación inmediata. Fueron reenterrados en una tumba no marcada, según requería la tradición. Los huesos desaparecieron para siempre. Los osarios fueron enviados al almacén de la Autoridad de Antigüedades de Israel, donde se unieron a miles de otras cajas similares. La tumba en Talpiot fue sellada con concreto y se construyó un edificio residencial sobre ella. La historia parece haber terminado, un hallazgo rutinario, nada especial. Joseph Gatt murió algunos años después sin publicar un informe completo sobre el descubrimiento, pero dejó sus notas atrás, y casi 20 años después, esas notas cayeron en manos de alguien que cambiaría todo. A finales de los 90, el periodista de investigación Simcha revisa los archivos de la Autoridad de Antigüedades. Se topa con una lista de inventario de los osarios de Talpiot. Al ver los nombres que Gatt había anotado, una escalofriante revelación lo atraviesa. El nombre Yeshua o Jesús era común, encontrado en docenas de osarios, pero la lista de Gatt era más extensa. El primer osario, Yeshua Barse, Jesús, hijo de José. Esto es más específico, pero aún no único. José era un nombre muy popular. El segundo nombre es María, el nombre femenino más común de esa época, hallado en una cuarta parte de todos los osarios femeninos. El tercer nombre es Iosa. Este es un apodo, una variante del nombre José. En los evangelios, José es mencionado como uno de los hermanos de Jesús. La situación se torna más interesante. El cuarto nombre es Matia, Mateo, otro más del círculo de seguidores. El quinto nombre no es judío, es diferente. El nombre en él está en griego, Mariamne Emara, Mariamne, también conocida como Marta. Los académicos especializados en textos antiguos reconocerán de inmediato el nombre. Mariamne es la forma griega del hebreo Miriam. Sin embargo, en textos apócrifos como los Hechos de Felipe del primer siglo, hay una mención particular. Mariamne, discípula, hermana de Marta. Muchos académicos aseguran que Mariamne es el verdadero nombre de María Magdalena. Entonces, la tumba en Talpiot ya no es solo una tumba, se transforma en un lugar con un conjunto de nombres increíble e inimaginable. Jesús, hijo de José, María, posiblemente su madre, y José, su hermano, y Mariamne, también conocida como Marta, posiblemente María. ¿Es esta una coincidencia? ¿Qué tan probable es semejante coincidencia? Simcha se siente poseído por la idea. Se dirige a Andrei Feuerberger, profesor de Estadística y Matemáticas en la Universidad de Toronto, y le plantea el problema. ¿Cuáles son las probabilidades de que este grupo de nombres hallados en una única tumba familiar del siglo I sea una coincidencia? Feuerberger se muestra escéptico. Comienza creando una base de datos con todos los nombres hallados en osarios de esa época. Calcula la rareza de cada uno. Jesús era un nombre popular, María también, pero luego empieza a combinar. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a Jesús, hijo de José, en la misma tumba que María y José? Las probabilidades comienzan a disminuir. Luego añade a Mariamne. Las calculaciones se complican. Usa estimaciones conservadoras. Asume que Mariamne no es María Magdalena, sino simplemente un nombre individual. Toma en cuenta todas las variables posibles. Su conclusión inicial: las oportunidades de que esta no sea la tumba de la familia de Jesús son 1 en 600. 1 en 600 ya no es solo una coincidencia, es estadísticamente significativo. Ese fue el primer golpe. Pero luego, la investigación descubrió el sexto osario más explosivo, uno que todos parecían haber pasado por alto. Estaba en los registros de Gatt, pero su importancia había sido ignorada. La inscripción era simple: Yehuda bar Shua, Judá, hijo de Jesús. Fue un shock. Hijo de Jesús. Si esta tumba pertenecía a la familia de Nazaret, entonces este osario contenía los huesos del hijo de Jesús y presumiblemente María Magdalena,
enterrada junto a él como Mariamne. Esto no solo desafiaba la doctrina, la destruía. Significaba que Jesús no había resucitado físicamente, había vivido, muerto y enterrado como cualquier otra persona, y había tenido una familia. Forberger incorporó este nuevo nombre a sus cálculos. El modelo estadístico explotó. Las probabilidades ya no eran 1 en 600, subieron a 1 en 30.000. Y según algunos modelos más agresivos pero plausibles, 1 en 1.000.000. Las posibilidades de que este conjunto de nombres coincidiera por azar eran increíblemente pequeñas. Era como encontrar una aguja en un pajar que se parece y se siente como la aguja que has estado buscando. La investigación se transformó en un thriller. Simcha ahora colaboraba con el director James Cameron. Pero ¿cómo? Los huesos se habían perdido, estaban reenterrados para siempre. La tumba estaba sellada bajo un edificio residencial. La autoridad de antigüedades de Israel era hostil. Los principales arqueólogos y académicos bíblicos se alinearon para denostar la teoría. Vociferaban que los nombres eran demasiado comunes, que las inscripciones estaban mal leídas, que Mariamne no era María Magdalena. Era una guerra académica, pero el equipo tenía un as bajo la manga. La pátina es una delgada película química que se forma en los artefactos antiguos. Cada lugar del mundo tiene una composición química única de pátina, como una huella digital. Todos los osarios de la tumba de Talpiot deberían tener la misma pátina. Encontraron 9 de los 10 osarios en un almacén. El 10º, el osario que podría haberlo relacionado todo, estaba desaparecido. El osario de Jacob. En 2002, unos años antes del estreno de la película de Cameron, el mundo se quedó estupefacto por otro hallazgo. Un osario que parecía aparecer de la nada en un mercado de antigüedades. Este portaba la inscripción: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Santiago es el hermano de Jesús. Este fue el primer hallazgo arqueológico en la historia que menciona directamente a Jesús de Nazaret. El mundo se emocionó, pero luego la autoridad de antigüedades lo declaró una falsificación. El abuelo del propietario, Golan, fue juzgado. El juicio duró 7 años. ¿Y cómo terminó? Golan fue absuelto de todos los cargos de falsificación de la inscripción. La corte dictaminó que el Estado había fracasado en probar que la inscripción «Hermano de Jesús» era una falsificación, y el osario de Jacob fue, al menos legalmente, auténtico. Y aquí es donde las dos historias colisionan. Simcha sugirió que si el 10º osario perdido era de la tumba de Talpiot, sería el osario de Santiago. Santiago, el hermano de Jesús, sería una adición lógica a esta cripta familiar. Era la 10ª caja. El equipo recibió permiso de la corte para tomar muestras de pátina del osario de Santiago. Compararon estas muestras con la pátina de los osarios en la tumba de Talpiot. El resultado, una coincidencia química, una coincidencia perfecta. Las huellas dactilares coincidían. La 10ª caja había sido encontrada. Ahora teníamos 2 tumbas, 12 investigaciones, y ambas no podían ser ciertas. Por un lado está la Iglesia del Santo Sepulcro, un lugar confirmado por 4 siglos de tradición, un sitio que la ciencia en 2016 dató como un santuario del primer siglo. La ciencia confirmó la fe de Constantino. Confirmó la antigüedad del santuario, pero no dijo nada, y no podría decir nada, sobre cuyos huesos habían estado allí alguna vez. Hallaron un lecho de enterramiento vacío que encaja a la perfección con la historia de la resurrección. Por otro lado, tenemos la tumba en Talpiot, un lugar que nadie conocía, un lugar encontrado por azar. Carece de tradición, pero tiene algo con lo que la Iglesia del Santo Sepulcro no cuenta. Tiene nombres, toda una familia, nombres que estadísticamente son casi imposibles de juntar por azar: Jesús, José, María, José, Mariamne, Magdalena, Santiago y, lo más perturbador de todo, Judá, hijo de Jesús. Esta tumba no está vacía, contenía los huesos de Jesús. Si Talpiot es una tumba real, entonces la Iglesia del Santo Sepulcro es el error más magnífico e importante de la historia, un engaño piadoso creado por Constantino para dar a su nueva religión un centro físico. Si la Iglesia del Santo Sepulcro es real, entonces Talpiot no es más que la coincidencia más salvaje e improbable en la historia de la arqueología, una cripta familiar aleatoria que, por pura casualidad,
imita los nombres de la Sagrada Familia. ¿Qué es más real? La fe de millones, respaldada por una antigua tradición y la datación del santuario, o las frías e inconvenientes estadísticas basadas en nombres grabados en cajas de huesos. La línea oficial es clara. La Autoridad de Antigüedades de Israel y la gran mayoría de arqueólogos y teólogos rechazan la tumba de Talpiot. La llaman un circo sensacionalista basado en lecturas erróneas y estadísticas extravagantes. Señalan que los nombres han sido difundidos, aseguran que el análisis de pátina fue defectuoso, insisten en que la Iglesia del Santo Sepulcro es el único sitio legítimo. Pero la investigación de Samha y Cameron dejó una huella indeleble. Se atrevieron a formular una pregunta que se consideraba tabú. Usaron la ciencia para desafiar a la fe y señalaron hechos profundamente perturbadores. ¿Por qué se reenterraron tan rápidamente los huesos sin análisis de ADN en 1980? ¿Era esta la práctica estándar o una apresurada encubrimiento? ¿Por qué estaban las notas de campo de Gad tan incompletas? ¿Por qué el osario de Jacob fue perseguido con tal furia y sin embargo la corte finalmente no pudo probar la falsificación? Al final, nos quedamos con dos historias. En 2016, la ciencia miró en el corazón del sitio más venerado del cristianismo. Encontró confirmación. Confirmación de que la fe en este lugar es increíblemente antigua, que la cámara de enterramiento original aún existe, intacta, exactamente donde Elena dijo que debería estar. Fue un momento de triunfo, cuando ciencia y fe estrecharon la mano, pero a la sombra de este triunfo yacen una losa de concreto en el suburbio de Talpiot. Bajo ella, fuera de alcance, reposa una tumba que plantea una terrible pregunta, una tumba con nombres. La ciencia nos ha proporcionado respuestas sobre la Iglesia del Santo Sepulcro, pero también nos ha dado preguntas impactantes. ¿Quién está en Talpiot? La verdad, en última instancia, permanece enterrada. Los huesos que podrían haber proporcionado una respuesta definitiva mediante pruebas de ADN se han mezclado hace tiempo con el polvo bajo una piedra no marcada, mientras que los osarios permanecen en silencio en un polvoriento almacén. Jerusalén guarda sus secretos y nos deja con una elección: creer en el lecho vacío que los académicos vieron en el edicule o creer en las estadísticas que apuntan al osario de huesos encontrado en Talpiot. Cualquiera que sea tu elección, una cosa es evidente: el misterio que subyace a una fe de 2000 años nunca ha sido tan real ni tan perturbador. ¿Qué crees que ocultan estas dos sepulturas? ¿Y por qué se guarda con tanto celo la verdadera verdad?